Vale. Salamu alaikum wa rahmatullah. Comenzamos hoy, inshallah, con el audio, con la clase número 18 de medios para vivir una vida feliz por el imam Sa'adi, rahimahullah. Esta sería nuestra última clase. Wa lillahil hamd, alhamdulillahi kathiran. Y comenzamos, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Entonces, en la clase pasada terminamos con lo que sería el punto número 18. Esto ha sido un tratado que se ha dividido en capítulos, y cada capítulo tenía diferentes puntos, ¿vale? Este punto número 18 está en el último capítulo, ¿vale? Entonces, en la clase pasada se terminó de explicar, el punto número 18, el entrenarse para no desear ni esperar agradecimiento o gratitud de nadie, excepto de Allah, subhanahu wa ta'ala. Y en la clase de hoy, inshallah, comenzamos compartiendo algunas palabras de los sabios en relación a lo que sucede a menudo cuando la gente da caridad a otras personas. Y nos decía la profesora, Hafidhallah, que esto es algo muy común. Decía ella, incluso aquí en Egipto, si le das a alguien algo, dinero, algún tipo de caridad, o le haces algún favor, etcétera, y te dice, ay, no sé cómo puedo pagártelo, cómo podría pagártelo, cómo puedo compensarte, cómo puedo devolvértelo, ¿no? Te dice, jazakallahu khairan. Entonces, y tú dices, amén, ¿no? Amén, alhamdulillah. Y tú le contestas, ay, no hace falta que hagas nada. Solamente haz dua por mí. Entonces, haz dua por mí, pídele a Allah por mí. Y nos preguntaba la profesora, ¿creéis que esto está bien? ¿Creéis que esto es correcto? Entonces ella decía, no, esto no es correcto. Los sabios nos dicen que ni tan siquiera debemos de pedir de que hagan dua por nosotros, ¿vale? No pedir ni tan siquiera que invoquen a Allah por vosotros, porque eso ya es pedir, ya estáis pidiendo algo. Pide a Allah por ti mismo, no pidas a la gente ningún favor. Y en esta situación ya le estarías pidiendo un favor. Si tú le pides a alguien que haga por ti, eso ya es pedirle un favor a alguien. Entonces tú debes de suplicar a Allah por ti mismo. Y de verdad que yo creo, al igual que decía la usteda, y de verdad que yo creo, al igual que los sabios dicen, que la dua, que la súplica es rizq, es una provisión de Allah. El que alguien haga súplica por ti, el que alguien suplique y pida a Allah por ti, eso es un rizq de Allah, eso ya está decretado por Allah, que alguien va a hacer súplica por ti, ¿vale? Entonces, es una provisión de Allah, ¿vale? Es una provisión que Allah te ha concedido. Entonces, si Allah quiere, ella te recordará y hará dua por ti. Allah le recordará. Si Allah te concede este rizq, Allah le hará recordar el que haga dua por ti. Y ella se encontrará haciendo dua por ti desde su corazón, desde lo más profundo de su corazón, aunque tú no le hayas pedido por esta dua, ¿vale? No porque tú se lo hayas pedido. Y entonces se dice a sí misma, ay, imagínate si tú le pides a una hermana, haz dua por mí. Y nosotros, pues somos seres humanos, tendemos a olvidar, ¿no? Entonces esa hermana diría, ay, subhanallah, me dijo que tengo que hacer dua por ella. Y empieza a pensar y a decir, ¿y qué le digo? ¿Qué le pido a Allah?
a ver, venga, pues que Allah la recompense, que Allah tenga misericordia de ella. O sea, como que sería como una dua como forzada, ¿no? Como que no sería una dua de corazón, porque ella estaría ahí como pensando, a ver, venga, como me ha dicho que tengo que hacer dua por ella, pues voy a pensar, ¿no? ¿Qué le digo, no? Entonces, la usteda nos decía que esto no es correcto, ya que la mejor dua, la mejor súplica, la mejor súplica es aquella que se hace de corazón, ¿vale? Hazlo de corazón. Hacerlo de corazón sin que nadie me haya pedido de hacer dua por ella o por él, ¿vale? Pero por el contrario, esa dua en la que mi ser ha querido hacer esta dua, en la que mi ser se ha sentido contento al hacerlo, ¿no? Entonces, dejemos de esperar esa gratitud o esa recompensa o apreciación de nadie. Debemos de tomar nuestra recompensa solamente de Allah, y de esta manera estaremos felices. No es que sea haram pedir que supliquen por ti, pero no es correcto, no es de buenos modales. No es correcto, no es de buenos modales el pedirle a alguien que haga dua por ti, ¿vale? Pero no es correcto, ¿vale? No es de buenos modales pedirle a alguien que haga dua por ti. Y nos recordaba la usteda que dijo una vez a Aisha, radhiyallahu anha. La usteda nos dijo que una vez Aisha, radhiyallahu anha, ella solía mandar comida o dinero o cualquier caridad entre las mujeres de Medina. Al-Mu'minin, Aisha, radhiyallahu anha. Y le preguntó ella mandaba como una niña, una jovencita, a que entregase esta caridad a las hermanas. Y le preguntó a la niña que había mandado con esta caridad, le preguntó, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que te han dicho al entregarles esta caridad? Y la niña le dijo, han dicho, Barakallahu fik. Y ella les devolvió la súplica diciendo, wa fiha barakallah. Para devolverle así la súplica y estar igualadas, para estar en paz. Y la recompensa está ahora, y para que la recompensa esté ahora completa, inshallah, sin favores, ni de unos ni de otros. No quiero ningún favor de nadie. Ella me ha hecho un favor suplicando por mí y yo se lo he devuelto suplicando por ella, ¿vale? Una hermana preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa o qué sucede cuando te piden y te insisten en saber cómo pueden devolverte el favor? ¿Qué hacemos en este caso? A veces, nos decía la usteda, a veces tenemos que asegurarles, tenemos que asegurar a esas personas que está bien, que no pasa nada, que no tienen que devolvernos nada, ¿vale? Les podemos decir, vamos a seguir la sunna. Los compañeros, que Allah esté complacido con ellos, solían aceptar esto. Y la mejor manera de compensarme es como el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dijo, es el decir Jazak Allahu khairan. Y si ella te lo dice, dile, mira, ya está, ya me has devuelto el favor, ya me has compensado, porque me has dicho Jazak Allahu khairan, y Allah me recompensará definitivamente. Entonces, de una buena manera le dices que tú ves que tú vas a ser recompensada y que ella te ha dado la oportunidad de ser recompensada, inshallah. Y subhanallah, los salaf pensaban de una manera muy especial, de una manera en la cual que si encontraban a alguna persona necesitada, si alguna persona necesitada pasaba por su alrededor y les pedían algo y eran capaces de ayudarlos,
pensaban que en esa persona necesitada era un medio para poder complacer a Allah y poder conseguir la recompensa de Allah. Entonces tenemos que tranquilizar a esa persona y asegurarla y asegurar a esa persona necesitada que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado la oportunidad de poder aportar cualquier ayuda a esta persona, a esta gente. Tenemos que asegurarles, que hacerles entender que, al contrario, que ellos no deben de devolvernos nada, sino que somos nosotros los que estamos agradecidos de poder ayudarles. Porque el poder ayudarles, inshallah, biiznillah, es un medio para poder alcanzar la complacencia de Allah, ¿vale? Entonces, tenemos que hacerles sentir eso, que muy al contrario, sino son ellos los que nos están, ayudando de alguna manera u otra, ¿vale? Y tenemos que decirles también, y que Allah os recompense a vosotros por darnos la oportunidad de poder ayudaros, ¿vale? ¿Veis? ¿Podéis imaginar? Nos decía la Usteda, así es como los salaf solían pensar, que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense a ti también por darme la oportunidad de poder ayudarte. Estoy en necesidad de poder ayudarte. Subhanallah, estoy en necesidad de ello, y que Allah subhanahu wa ta'ala me ayude, que Allah me ayude por haberte ayudado. Tenemos que humillarnos o sentir que no somos nada, que no tener esa sensación de grandeza, de autosuficiencia. Debemos de asegurar a la gente de que está bien el no esperar nada de ellos, que no lo hacemos porque necesitamos algo de ellos que quizás no nos van a poder dar, que no nos vayan a poder compensar. No. Al contrario, estoy muy feliz de poder ayudarte. Es mi placer, con todo gusto, ¿vale? Y normalmente la gente agradecida, aquella que quiere agradecerte y devolverte el favor, seguramente ya te haya dicho Jazakallahu khairan. Entonces dile, ya has hecho más que suficiente, ya me has agradecido, has pedido a Allah que me recompense. ¿Qué más puedo yo pedir o esperar? Si Allah me recompensa, no hay nada comparable con la recompensa de Allah. Subhanallah. Y si te encontraras en una situación en la cual tú haces algo por Allah o ayudas a alguien o haciendo algún tipo de favor y no se te agradece ni se te valora ese acto, y aún así tú te sientes contenta y tranquila, entonces agradece a Allah. Agradece mucho a Allah por haberte dado ese corazón sincero, ya que esta es una señal de tu sinceridad, inshallah. Ves y haz la postración del agradecimiento, ya que Allah ha purificado tu corazón de la enfermedad de la hipocresía. Si realmente eres tan bueno y esto no te ha hecho sentir triste o nervioso, etcétera, el que no te agradezcan tus favores, esta es una de las mayores generosidades de Allah contigo y te encuentras en el camino correcto, inshallah. Allah te ha otorgado entendimiento, una bendición de Allah, y como decíamos, uno de los mayores medios para alcanzar la felicidad en esta vida y especialmente ante este tipo de situación. Que tú lidies con esta situación en la que has hecho algún favor a alguien por Allah y no se te ha agradecido, el que tú te sientas tranquilo, sosegado, el que no te importe, el que tú aún así digas, bueno, yo lo he hecho por Allah y espero mi recompensa de Allah, espero el agradecimiento de Allah, eso en sí es un medio para alcanzar la felicidad en esta vida y en la otra, inshallah, y sobre todo especialmente ante este tipo de situaciones, ya que tu corazón se sentirá tranquilo.
Y continuando con el punto 18, dentro del último capítulo de este tratado, dice el Sheikh Rahimahullah, dice esto: el no esperar ninguna gratificación, etcétera, es en sí más importante. Es más importante no esperar que te den las gracias, ni te agradezcan ni que te recompensen con nada. Esto te hará estar en paz. Y si estás en paz, harás que los demás a tu alrededor estén también en paz. Aquellos a los cuales has ayudado o ayudaste, ellos también se sentirán en paz. Cuando tú sientes que no necesitas nada de ellos, que no estás esperando que te devuelvan el favor, y tú te sientes tranquila porque realmente lo has hecho por Allah, harás a las personas a tu alrededor, aquellas que has ayudado, harás sentirse así también. Bueno, esta hermana lo ha hecho por Allah y realmente no está esperando que yo le devuelva el favor de ninguna manera. Entonces, normalmente cuando ayudamos a alguien, normalmente en una situación normal, será una persona que es necesitada. Y normalmente esas personas, pues quizás sea difícil para ellas de poder devolvernos el favor. Pero aún así, si sienten que tú lo has hecho con la intención de que se lo devuelvas, se sentirán como en deuda contigo. Pero si tú les demuestras que no, que muy al contrario, que tú estás satisfecha con lo que has hecho porque lo has hecho por Allah, pues esa persona también es como que esa sensación de estar en deuda contigo como que se disipará, inshallah. Bismillah. ¿Vale? No. ¿Vale? Y no esperes, por el contrario, y no digas, no me has agradecido, o sintiéndote molesta. Perdona, dice, y no empieces por el contrario a decir, no me ha agradecido, o no me has agradecido, sintiéndote molesta, sintiéndote intranquila porque has hecho algo y no te lo han valorado, no me has pagado de la misma manera. Entonces, no, si tú estás en paz, si tú te sientes tranquila contigo misma por el acto que has hecho, que lo has hecho por Allah, entonces serás una persona fácil, la relación contigo será buena y será fácil, será amena, será fácil de relacionarse contigo, porque tú harás sentir a los demás que no estás por encima de ellos, que no eres superior a ellos, que no están en deuda contigo, inshallah. Y de entre las cosas que te facilitan la vida es el seguir un camino o una manera natural de hacer buenas obras, buenas y virtuosas acciones, obras. Y el evitar sobreesforzar a tu ser, intentando seguir o alcanzar un camino que no es el de tu naturaleza, el cual llenará tu corazón con preocupación y ansiedades, y que no te ayudará en absoluto en alcanzar ninguna excelente posición. Y eso será resultado de haber seguido o tomado un mal camino en tu afán por hacer o acumular buenas acciones. Todo esto es sabiduría y utiliza los momentos de dudas e incertidumbre, convirtiéndolos en momentos de claridad y dulzura. De esta manera, la dulzura de tus placeres aumentará y tus problemas desvanecerán. Ahora vamos a explicar esas son las palabras del Sheikh en el tratado, vamos a explicarlas un poco, ¿vale? Vamos a comentar sobre esto, nos decía la usted, vamos a comentar sobre esto anterior. El Sheikh, Rahimahullah, nos dice que debemos de poner frente a nuestros ojos objetivos beneficiosos y concentrarnos en alcanzarlos, pero debemos obtenerlos o alcanzarlos de una manera natural, sin exagerar, sin extra esforzarnos. Hazlo por la vía, por la vía o por la manera natural, paso a paso, sin exagerar. Y vemos que mucha gente se van a los extremos, poniéndose a sí mismos en gran dificultad, de una manera antinatural.
Debemos de tener la intención de aprender o de buscar el conocimiento, por ejemplo, o de ayudar a la gente, o de educar a nuestros hijos. Ten objetivos y trata de cumplirlos, de alcanzarlos de una buena manera, sin exagerar, de una manera moderada, sin afectar o dañar a tu ser. Y cuando sea que experimentes dolor y tristeza en tu vida, en cualquiera situación mala por la que estés pasando, intenta ocuparte con cosas o con acciones beneficiosas. Esto ya, dice ella, que esto ya lo hemos estudiado en capítulos o en algún punto anterior. Es un poco de repetición. O sea, el centrarse en hacer buenas acciones, ¿no? En tener, cuando estés pasando por alguna mala situación, que intentes desviar tu atención de esa mala situación, digamos que ocupándote con acciones beneficiosas, inshallah, ¿vale? Entonces, cuando algo desagradable te acontezca, intenta acabar con ello, ocupándote en aquello que sea beneficioso. Y tiene que ser algo fácil de alcanzar, algo fácil de lograr. No te pidas a ti mismo de alcanzar algo muy difícil y te digas a ti mismo, pues ahora me voy a... que no te sientas desbordada, ¿no? O sea, que no te exijas más de la cuenta para que no te sientas desbordada. Como por ejemplo, te podrías decir a ti mismo, pues ahora me voy a poner a estudiar la ciencia del hadith, para lo cual no estás preparada y necesitarías de estudios especiales, etcétera, etcétera. Entonces, no te sobrecargues con algo que no está a tu alcance, ¿vale? No te pongas, si estás pasando por una mala racha, no desvíes tu atención a alguna obra beneficiosa, la cual es, digamos, casi imposible de alcanzar para ti en ese momento, porque al contrario también te va a hacer sentirte triste y te va a hacer sentirte como que no eres capaz, ¿no? Incapaz, impotente. Y en realidad lo que estamos buscando es poder hacer una buena obra, que realmente estás haciendo una buena acción y a su vez te va a hacer sentir bien con lo que estás haciendo, ¿vale? Vale. Entonces, no te sobrecargues con aquello que no está a tu alcance, ¿vale? Te puedes ocupar, por ejemplo, con el estudio o con la lectura del tafsir de algunas ayas, o cocinando algo de comida y entregándolo a personas necesitadas. Por ejemplo, puedes pensar en hacer varios platos diferentes, entregarlos a la gente. O mira, hace algunos días que no he ido a visitar a mi madre, voy a ir a verla, voy a ver si necesita mi ayuda, o voy a, intenta superar tu situación ocupando tu ser con algo beneficioso sin exagerar en tus acciones, ¿vale? Sin agobiarte. Ahora el punto 19. El Sheikh, rahimahullah, nos dice: haz que tu objetivo sea el conseguir aquello que sea beneficioso y esfuérzate por conseguirlo. No prestes atención a aquello que sea dañino o doloroso, y esto te ayudará a mantenerte alejado de aquello que te aporta dolor y pesar o preocupación. Aprovecha los momentos de ocio y tu concentración mental para alcanzar o conseguir actividades importantes y beneficiosas. ¿Vale? Entonces, mira. Entonces la Usteda nos decía: cuando quieras ocupar tu ser con algo beneficioso y olvidar el dolor o alguna dificultad, es muy útil el que lo hagas de todo corazón, con todas tus ganas, con toda tu alma. Envuelve a tu ser en esta acción, envuelve a tu ser por completo, dejando de lado cualquier otra cosa que te pueda tener preocupada. No pienses, y bueno, ¿qué pasará si esto o lo otro? No. Hazlo con la mente despejada, envolviéndote del todo en esta actividad.
en esta actividad que estás llevando a cabo en este momento, sin pensar en ningún otro problema o dificultad, en un estado de concentración. No disperses tu mente hacia otras direcciones. No. Por ejemplo, dite a ti misma, durante esta hora voy a terminar la lectura de tafsir de Surat al-Fatiha, por ejemplo. ¿Me entiendes? Por ejemplo. Entonces, durante esa hora voy a dejar de pensar en cualquier otra cosa. Me voy a concentrar plenamente en terminar el tafsir de esta sura. Y sin pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con la comida? Que tengo que hacer luego la comida. O, no sé, yo qué sé, o tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio, que a lo mejor dentro de 3 horas. Deja de pensar en todo. Concéntrate en lo que estás haciendo en ese momento, sin preocupaciones, beneficiando a tu ser con un corazón y alma entregados y plenamente enfocada, inshallah, ¿vale? Y ahora comenzamos con el punto número 20 y último punto, inshallah, que dice así: cuando nos comprometamos con actividades beneficiosas, deberíamos de organizarlas en orden de importancia, dando prioridad a unas sobre otras. Acorde a esta prioridad o importancia, apuntando o seleccionando la demás necesidad y aquella que tu ser desee más de llevar a cabo. Porque, por lo contrario, actuar contrariamente a esto causará aburrimiento, irritación y cansancio. Volvamos a pensar de nuevo, nos decía la Usteda, pensar en esta vida. Esta vida nuestra es muy corta, es muy corta. El día es muy corto, las semanas son muy cortas. Subhanallah, 24 horas, durmiendo 8 horas, comiendo, etcétera. El día es demasiado corto, subhanallah. Entonces debemos de comprender y tener conocimiento y sabiduría. Y tener como hábito el marcar prioridades, y estas prioridades deben de ir de acuerdo con la legislación de Allah, de acuerdo a nuestra religión. Entonces lo que Allah hizo una prioridad, yo lo hago también una prioridad. También lo primero es lo que Allah hizo una prioridad, yo lo hago también una prioridad. Lo primero es lo primero. A la hora del Dohor, por ejemplo, pues tengo una prioridad, Salat al-Dohor. Que ha llegado mi marido, pues tengo otra prioridad. Que mi marido se ha ido al trabajo, entonces puedo tener otras prioridades. Ha venido mi madre, pues otra prioridad. Entonces tenemos una prioridad, vemos que tenemos una prioridad en cada momento específico. ¿Tengo invitados? Pues nada, esta es otra prioridad, cuidar a los invitados. ¿Que tengo, por ejemplo, un examen pendiente? Pues nada, otra prioridad en ese momento, ¿vale? Entonces, cuanto más conocimiento poseas sobre la religión, serás más capaz de entender cuál es tu prioridad en cada momento. No ocupes tu tiempo con algo que es menos importante, menos meritoso ante Allah. Debemos de ocupar a nuestro ser con el mejor acto, el que más complazca a Allah. Y quizás tengamos muchísimas cosas que hacer. Por ejemplo, que tengamos un sinfín de ideas y quieres lograr esto, quieres hacer aquello, quieres hacer lo otro, quieres estudiar esto, quieres enseñar aquello, quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero visitar este sitio o quiero visitar el otro.
Subhanallah, pero el tiempo es muy, muy, muy corto. Mi vida es muy corta, muy, muy pequeña, muy limitada. Y por eso los compañeros, los sahaba, entendieron esto muy bien. Entonces, en vez de querer partirse y estar en todos lados, o querer hacer todas las cosas y sin saber en realidad lo que deberían de hacer, o qué es lo mejor para hacer en este momento, solían ir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y preguntarle y decirle: Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oh mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean contigo, ¿cuáles son las obras más amadas por Allah? ¿Cuáles son las buenas acciones que Allah ama más? Y bueno, entendemos que las buenas acciones son muchísimas. Existen muchísimas buenas acciones. Pero ellos querían saber, para poder priorizar a la hora de emplear su tiempo, querían saber cuáles eran aquellas acciones que fuesen las más amadas por Allah. Y en una ocasión, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les dijo: el rezo a su debido tiempo. As-salat fi waqtiha, ¿vale? El rezo a su debido tiempo, a su hora estipulada. Y ahora nos dice la hostedad, imaginarse lo que dijo, lo que respondió en otra ocasión, ¿vale? Le volvieron a preguntar en otra ocasión. Se le preguntó que cuáles eran las acciones más amadas por Allah, y él contestó, alayhi salatu wassalam: introducir o hacer llegar felicidad a la vida de un musulmán, hacer a un musulmán feliz. Subhanallah. Quizás puedas hacer a tu amiga musulmana feliz con una visita, o dándole ánimos, diciéndole palabras de aliento, o quizás con un pequeño regalo, o con una llamada preguntando por ella: ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? Te hemos echado de menos. Subhanallah. Uno de los actos que Allah ama más es hacer a los musulmanes felices. Niños, hermanos, familia, esposos. Este es el fiqh, el entendimiento. Entonces tenemos que invertir nuestro tiempo acorde a prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? El acto que más complace a Allah. Algunas veces tenemos muchas cosas que hacer. Algunos días llegan y tengo un montón de cosas que tengo que hacer. Tengo que ir a hacer la compra, tengo que ir a casa de mi madre, tengo que preparar la comida, tengo que terminar de estudiar para el examen, tengo que terminar de memorizar, tengo que hacer la colada, tengo que ir al médico, tengo. Un momento, chicas, por favor. Vale, entonces, como decíamos, hay días en los que nos podemos encontrar que tenemos que hacer, pues a lo mejor 10 cosas o 20 cosas, no sé, o un montón de cosas, ¿vale? Un montón de, digamos, de obligaciones o cosas que hacer en ese día, cosas importantes que hacer, subhanallah. Entonces, con tu conocimiento, esto te será fácil, inshallah. ¿Cómo? Pues empecemos con lo más importante. Uno por uno, una cosa detrás de otra. Entonces vemos que lo más importante ahora, veo por ejemplo que son los rezos, rezar a mi hora, rezar a tiempo. Lo segundo más importante, por ejemplo, pues tengo que ir al médico porque tengo que preservar mi salud, con lo cual debo de ir al médico. O tengo que llevar a mi hijo al médico. O por ejemplo, la segunda o tercera prioridad puede ser, no sé, tengo que hacer la comida, por ejemplo, ¿vale? Entonces dice, bueno, pues rezo. Una vez que rezo, alhamdulillah, la primera prioridad hecha. Voy al médico, alhamdulillah. En cuanto vuelvo del médico, pues corriendo, sé que dentro de 1 o 2 horas vendrá mi marido del trabajo. Pues nada, me voy a casa a hacer la comida. Entonces, cuando termino todas mis obligaciones, ¿vale? Entonces empiezo a pensar en las cosas mustahab, que serían
muy recomendables, inshallah, ¿vale? No son obligatorias, sino voluntarias, pero muy necesarias también. Entonces ponemos lo obligatorio primero, como el rezo, o recibir o atender invitados, por ejemplo, ikram al-dhaif, ¿vale? Atender las necesidades de mi marido, atender a tus hijos, ¿ok? Vale, todas las obligaciones primero. Y luego, por ejemplo, ¿y qué pasa con mi memorización del Corán? Es mustahab. Pues cuando tengas tiempo lo haces. Entonces, ¿es en este caso cocinar una prioridad y memorizar después? Sí, porque Allah nos encomienda a ser buenas esposas con nuestros maridos. Él debe de encontrar comida preparada cuando vuelva a casa, o atender a mis invitados. En este caso es más importante ponerme a memorizar Corán, o estudiar usul al-thalatha, por ejemplo, o estudiar árabe. Sí, porque el invitado, si está en mi casa sentado, pues tengo que atenderle, no me voy a poner a memorizar Corán, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, si está el invitado en mi casa y llega la hora del dohor, y a lo mejor la hermana está con la menstruación y no reza, por ejemplo, pues no me voy a quedar ahí sentada al lado de ella atendiéndola mientras que la hora del dohor se pasa. Pues le digo, mira, me voy a rezar un momento. Te vas y rezas, y cuando rezas, pues nada, pues vuelves, ¿vale? Es muy fácil, subhanallah, es muy fácil. Pero mientras que realizas tus obligaciones, no te preocupes por lo que te estés esperando, porque debes de saber que estás haciendo lo mejor, lo que complace a tu Señor. Las obras más amadas por Allah son aquellas que Allah ha hecho obligatorias, después de lo que Allah subhanahu wa ta'ala hizo mustahab, altamente recomendado, las obras más amadas por Allah son las que ha hecho obligatorias, y después lo que Allah subhanahu wa ta'ala hizo mustahab, ¿vale? Lo que no es obligatorio, sino muy recomendado, como por ejemplo leer el Corán, ¿vale? Ahora, por ejemplo, oigo el adán. Si estás en un país musulmán, posiblemente escuches el adán de la mezquita. Entonces tienes dos acciones mustahab que hacer: leer el Corán o responder al muezzin. Entonces sé que debo de parar de leer y responder después del adán. Y una vez que el adán termine, continúo con la lectura del Corán, inshallah. Porque aunque son las dos acciones mustahab, pero la sunna nos dice que responder o seguir al muezzin cuando suene el adán es la sunna, es lo que debemos de hacer. Y así con todo, debo de saber lo que estoy haciendo. Y cojo las acciones una por una, acorde a las prioridades. Pero si hay una obligación a esta, entonces le doy prioridad. Alhamdulillah, hecho, ¿vale? En cuanto lo hagas, dices, hecho, alhamdulillah. Y luego miras y ves qué acciones mustahab o permitidas tienes también por hacer, beneficiosas, inshallah. Haz lo que seas capaz de hacer, pero debes de adherirte primero a las obligaciones. Y por esto decimos que la religión es facilidad. Ad-din yusr, facilidad. Cuando sigues la sunna, encontrarás en tu vida facilidad. Incluso esa valoración, subhanallah, incluso esa valoración que haces en tu cabeza cuando piensas y dices, bueno, ¿qué debería de hacer ahora? ¿Rezar salat náfila o atender al invitado? ¿Debería de cocinar ahora para mi marido y mis hijos o memorizar Corán? Esta valoración en sí, Allah sabe que estás intentando encontrar la acción que más le complace. Allah sabe que estás intentando saber
qué es sunnah hacer en este momento. Y esta es la verdadera servitud, al-ubudiyya. Imagina que te encuentres pensando qué es lo que más le complacerá a Allah, qué será más importante para Allah, ir a visitar a esta hermana enferma o ir al médico, o ayudar a tu hija con los exámenes, o estudiar, lo que sea. Entonces hacemos todo en un estado de tranquilidad, relajación, sin estar preocupada por qué es lo siguiente que tienes que hacer después. Y ahora el Sheikh, rahimahullah, dice: busca ayuda, busca el buen consejo, busca buena compañía y pide su consejo, porque se dice que el que busca o solicita el buen consejo no se arrepiente. Normalmente es muy bueno contar con una persona que tiene algo de conocimiento y taqwa, y le puedes preguntar sobre cualquier cosa. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece esto? ¿Qué crees que debería de hacer ahora? ¿Qué crees que será lo mejor para mí en esta situación? ¿Qué crees que debo de hacer, esto o lo otro? Entonces, intenta tener una persona de confianza que te reafirme y te ayude en tus decisiones, acorde con lo que complace a Allah. Estudia lo que tengas intención de llevar a cabo cuidadosamente y llévalo a cabo cuando estés segura del bien que hay en ello y en el resultado de llevar a cabo dicho acto. Y entonces confíate en Allah, pon tu confianza plena en Allah subhanahu wa ta'ala, y sabe que Allah ama a aquellos que se confían en Él. Entonces, si tomas una decisión de hacer algo, ve a por ello y confía en Allah para conseguir lo que quieres, inshallah. Nos decía la Usteda: con esto hemos terminado el tratado, alhamdulillah. Y el Sheikh rahimahullah dice: walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nos decía la Usteda sallallahu alayhi wa sallam, nos decía la Usteda: quiera Allah facilitarnos el poder poner en práctica lo que hemos aprendido en este tratado y nos conceda una vida feliz en este mundo y en el más allá, una eterna vida de felicidad. Amén, ya Rabbi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.